y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video de su canal El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar de una jurisprudencia, específicamente la SP 850 de 2022, en la cual se manejan dos temas. El primer tema es el control del juez y la contraparte al interrogatorio, y el segundo sería la declaración del menor en el juicio y la intervención del defensor de familia. Y sin más palabras, comencemos. El control del juez y de la parte al interrogatorio. El juez, concretamente en lo que respecta con el interrogatorio, le asiste la obligación de asegurar que se realice con acatamiento a los parámetros establecidos en la ley, que sea leal y que las respuestas sean claras y precisas, tal como se prevé en el artículo tal, que además le atribuye la facultad, seguimos hablando del juez, de prohibir la pregunta sugestiva, capciosa o confusa, o la que tienda a ofender al testigo, así como de excluir aquella pregunta que no sea pertinente, y también lo habilita para intervenir con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Aquí nos llamó la atención el tema de que, por lo menos en Colombia y algunos países de Latinoamérica, tenemos un proceso penal que es mixto, es decir, es acusatorio, pero al mismo tiempo ex mixto, o algunos dicen que es con tendencia acusatoria. Y aquí la Corte nos señala de que es obligación del juez de asegurar de que el interrogatorio se cumpla legalmente y legalmente, es decir, que cumpla con todas las reglas que conocemos del interrogatorio, que aparecen en el código, aparecen en los libros de la doctrina, pero se mencionan algunos ejemplos, digamos los más importantes, de que las respuestas sean claras y precisas, de que no se hagan preguntas en el interrogatorio, es decir, en lo que se llama el directo, que no se hagan preguntas sugestivas, capciosas, confusas, tampoco preguntas que vayan a ofender al testigo. Entonces, es una obligación que también tiene el juez como garante de la legalidad, de la vigilancia, del correcto funcionamiento del proceso. No obstante, como ya lo dijimos, este es un proceso que es de partes, es decir, hay un control, hay una constante tensión entre las partes por llegar a la verdad y hacerlo de una forma que sea legal. Aquí en esta continuación se nos hace la respectiva aclaración de este punto, es decir, no se trata de que el funcionario judicial se convierta en un sujeto procesal y que por sus propios motivos contrarreste las preguntas sugestivas, en tanto que para ese efecto, para ese contrarrestar, está en la contraparte e inclusive el Ministerio Público, quienes también tienen ese deber legal de vigilancia. La participación del juez tendrá lugar una vez aquellos formulen la objeción respectiva, y el juez va a tomar, digamos, esa dirección, esa participación en calidad de una orden, que es una decisión, es una medida que se da para darle impulso, dirección a las actuaciones, y que por su naturaleza no va a ser objeto de recursos, no va a ser objetos de contradicción como tal. Por eso se llama órdenes necesarias para el buen desarrollo del juicio. Y bueno, como ya lo dijimos, no son motivos de impugnación de recursos ni de mayores controversias, porque buscan es darle un impulso al proceso. Entonces, a pesar de que el juez es garante de esa legalidad, fíjense cómo no es el primer llamado a cumplir con esa función de vigilante, porque primero están esos dos filtros, es decir, la contraparte. Si es la fiscalía, pues tiene obviamente esa facultad, es la titular de la acción penal, y si es la defensa, pues naturalmente tendrá que estar muy pendiente para cuidar que se vigile el interrogatorio, que se haga de forma correcta para proteger también los derechos de su cliente.
Y tenemos este otro sujeto procesal, que es el Ministerio Público, representante de la legalidad, de los derechos en general, quien también pues podrá hacerse presente en la vigilancia de que el interrogatorio se haga en leal y legal forma. Entonces, según el orden que nos propone la Corte, primero la parte va a hacer la respectiva objeción, es decir, se va a objetar la pregunta que sea sugestiva, que sea capciosa, que ofenda al testigo, que tienda a llevarlo al error, que no sea leal. Y una vez se haga esa respectiva objeción, es cuando el juez tendrá que decidirla, y lo va a hacer de la siguiente forma. Aquí abajito nos dicen de que las objeciones deben obedecer a un mínimo de razonabilidad, y el juez tiene que actuar de manera inmediata a analizar la objeción para decidirla. Entonces, aquí arriba nos hacen una primera aclaración. Es donde nos dicen de que, bueno, ¿qué pasa? Una segunda aclaración, perdón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la contraparte, es decir, ya sería un déficit que hay en la defensa, o que el Ministerio Público tampoco dice nada, y las preguntas sugestivas, las preguntas prohibidas se hacen de forma reiterada? Fíjense cómo aquí la Corte nos dice que en ese evento en que las preguntas prohibidas son repetitivas y nadie hace nada, entonces ahí el juez sí tendrá que entrar en procura de salvaguardar estos derechos, es decir, porque las reglas del interrogatorio se transmutan en un correcto llevarse del proceso, y esto va implicado, tiene relación con los derechos de todos los partícipes del proceso. Luego entonces el juez, como es garante de esa legalidad, en caso de que no cumplan su función, los otros sujetos procesales tendrá que actuar precisamente, a llamar la atención a la parte que esté haciendo esta clase de preguntas, es decir, ya tendrá que utilizar sus facultades correctivas y de dirección, y sus facultades hasta disciplinarias, desea el caso, para el buen funcionamiento del proceso, es decir, como director del proceso, de salvaguardar la disciplina. Entonces, cuando hacemos una objeción, la objeción tiene que hacerse con un mínimo de razonabilidad, algo que es de lógica, que es de sentido común. Es decir, nunca se pueden presentar recursos ni se puede presentar mociones basados en hechos que sean infundados, que sean repetitivos, que sean inútiles, precisamente porque de esta forma también se salva la moral, se salva la lealtad en el proceso. Entonces aquí nos traemos a colación una jurisprudencia que es pertinente y aparece el radicado, que no voy a leerla toda porque se hace muy largo el video, pero fíjense cómo aquí nos dice básicamente que la audiencia pública no es un sitio para lucirse personalmente de la parte, ni es un escenario donde la persona va a demostrar cuánta teoría conoce. Bueno, obviamente si usted sabe la teoría y está relacionada con su caso, pues expóngala de manera precisa, de manera correcta, obviamente, pero lo que nos trata de decir la Corte aquí es que usted no vaya a decir simplemente la teoría solo por lucirse. Entonces nos dicen también de que las objeciones han de operar cuando de verdad se presentan las circunstancias. Bueno, algo que también es lógico, es decir, no busque torpedear el proceso, ¿no? Todo debe hacerse con fundamento. Ahora, ya pasando a este segundo tema, como les dije, para no extenderme tanto, sería el tema de las declaraciones de menores en juicio y la intervención del defensor de familia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la Corte nos hace referencia a 3 artículos. Uno del Código de Procedimiento Penal, que es el 383, y 2 del Código de Infancia y Adolescencia, que ya los voy a mostrar rápidamente aquí en este video. Pero ¿qué nos dice la Corte sobre la importancia de estos artículos? Dice, todos estos ordenamientos que estamos mencionando se hacen para garantizar los derechos de los menores, ¿cierto? Entonces, es importante, como lo dicen ahí, porque esas son unas reglas para que los menores den sus declaraciones de forma correcta, de forma que no se le vulneren sus derechos. Entonces,
Es importante que su declaración tenga lugar en un recinto libre de interferencias, con un ambiente lo más natural posible, aislado de un entorno que les pueda generar alteración, presión, vergüenza, desconfianza. No queremos revictimizar a los menores. Entonces nos damos cuenta de cómo la Corte nos hace referencia de cómo tiene que estar rodeado el ambiente de la declaración del menor. Es que el interés superior del menor obliga a todas las autoridades a asumir una actitud activa orientada a la promoción y efectiva realización de sus derechos. Bueno, ya eso todos lo sabemos. Entonces, aquí aparece el primer artículo, el 383 del Código de Procedimiento Penal. Nos dice que, bueno, específicamente la obligación de rendir testimonio, que eso ya lo sabemos también, pero en el segundo párrafo o en el segundo inciso nos dicen que al testigo menor de 12 años no se le recibirá juramento y en la diligencia debe estar asistido en lo posible por un representante legal. Es decir, bueno, aquí nos dan unas indicaciones cómo es ese testimonio. Aquí también en el 150 del Código de Infancia y Adolescencia nos hablan de otras reglas para la práctica de testimonio de menores, que no las voy a leer, repito, porque se hace muy largo el video y además que ahí están. Y finalmente en este artículo 193 del Código de Infancia y Adolescencia, que esta vez no traje lo que dice el código, sino que coloqué un pantallazo de la misma sentencia, porque la Corte también en esta sentencia lo cita. Y aquí se refieren pues de que los niños y las niñas adolescentes, cuando tengan que rendir testimonio, la autoridad judicial debe garantizar que estén acompañados de una autoridad especializada o por un psicólogo de acuerdo a las exigencias contempladas en la ley, que estén libres de presiones o intimidaciones los menores y que cuando sean víctimas de delitos sexuales no se les expondrá frente a su agresor, y con ese propósito se utilizará cualquier medio tecnológico y se debe verificar que el niño o niña se encuentra acompañado por un profesional que adecúe el interrogatorio y el contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible. Las preguntas que se le hagan a los menores deben ser a través de los expertos que van a hacer esa pregunta al niño de forma en un lenguaje que puedan comprenderlo. Indica además que el juez, de considerarlo pertinente, podrá ordenar que en ella solo estén los sujetos procesales, la autoridad judicial, el defensor de familia y, bueno, todo lo que tiene que hacerse en este caso. En cuanto a la jurisprudencia pertinente, bueno, aquí se las dejo a ustedes para que también la tengan presente, pero aquí tratando de destacar lo más importante. Entonces, bueno, en las entrevistas se evalúan los miedos, los temores y las angustias de los menores que han sufrido delitos, y se requiere de pautas constitucionales legales que en determinados eventos se hace necesario valorar o las versiones relativas previamente. Fíjense cómo esta segunda parte, la que está a la derecha, nos hacen referencia a la famosa prueba de referencia, valga la redundancia. Nos hacen alusión, para ser más claros, a la prueba de referencia, que es aquella que entra directamente a valorarse sin someterla a una contradicción o a una confrontación en el juicio, como se hace con todas las otras pruebas. Ya sabemos que hay unas causales para valorar las pruebas, para tenerlas como prueba de referencia. Por ejemplo, cuando la persona se ha ido del país, cuando el testigo ha muerto, cuando el testigo sufre de una grave enfermedad. Pero una de las causales también es cuando los menores sean víctimas de delitos sexuales. Entonces, para no revictimizarlos, para no, digamos, crearle traumas mayores que todo esto les trae, nos dice la Corte, sobre todo aquí haciendo énfasis en este segundo párrafo, que se hace también necesario valorar con plenos efectos las entrevistas, las versiones rendidas previamente, dado el daño que puede causar obligar a que el menor acuda a una audiencia. Es decir, eso, palabras más, palabras menos, se van a tomar las entrevistas y se las van a valorar como pruebas plenamente válidas bajo la figura que conocemos como la prueba de referencia. Entonces, ya terminando, entonces ajustando ese puntico, ¿cuál es la intervención del defensor de familia? Dice, es determinante el defensor de familia porque es quien adecua las preguntas que se van a realizar al menor
para que sean de fácil entendimiento, según lo que dijimos antes y mostramos antes en la jurisprudencia y en los artículos del código pertinente. Este defensor de familia va a adecuar las preguntas que se le hacen al menor, es decir, a modo de entrevista, ya sea utilizando todos los medios tecnológicos posibles, y lo hace en un lenguaje comprensible. Va a hacer las preguntas de forma que no sean lesivos para sus derechos. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la intervención más importante en el juicio del defensor de familia. Bueno, además de que sea vigilante y garante de los derechos del menor. Esa función en aquellos municipios donde no haya defensor de familia, pues tendrá que hacerlo el comisario de familia, en aquellos municipios donde no haya defensor, porque suceden mucho los delitos sexuales contra menores en los municipios, se ven muchos de estos casos. Entonces, y si no hay comisario de familia, pues tendrá que hacerlo el inspector de policía. Aquí colocamos si no estoy mal, la última jurisprudencia pertinente. No puede tornarse en manera alguna pasiva, limitándose a cumplir las veces de interlocutor o de simple lector. Contrario a ello, debe surtir un análisis concienzudo y detallado de cada una de las preguntas, estableciendo su contenido y alcance, pero sobre todo previendo las implicaciones que su práctica podría conllevar para la integridad del menor, refiriéndonos a el defensor de familia. Entonces ya esta última partecita, que para colocarlas no sabía si porque se hace muy extensa la diapositiva, pero bueno, me pareció un poco importante leerla rápidamente. Entonces, para el ejercicio de esa labor, la edad o la condición del testigo son determinantes. En cuanto a las preguntas muy estructuradas, pueden resultar de difícil contestación, ya sea por las palabras utilizadas o el elaborado contexto. Es más, si se están ante niños o niñas o adolescentes víctimas de un delito sexual, la intervención del defensor de familia tiene que ser más escrupulosa, en tanto tendrá la obligación de ajustar adecuadamente los interrogantes y eventualmente desbordar su literalidad. Bueno, ya esto se repite lo que dijimos anteriormente, pues con otras palabras, ya no de la jurisprudencia, sino que la misma Corte en esta providencia que vemos en pantalla, pues ya lo dice con sus propias palabras, y la anterior fue una cita que habían hecho de otra jurisprudencia. Entonces, bueno, aquí te dejo la fuente de cuál es la jurisprudencia de la que nos estamos apoyando. Pues ahí te aparece el número de la providencia, el radicado, obviamente la corporación, y pues todos los datos pertinentes para que la encuentres si la quieres buscarla y analizarla también por tu cuenta, aunque también voy a estar subiéndola próximamente, como voy a tratar de hacer en todos estos casos, a la página. Entonces te doy muchas gracias. Si te gustó el video, like y suscríbete para seguir subiendo mucha más información, por supuesto, de calidad. Entonces, de nuevo, gracias, espero que se encuentren muy bien, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.